Capítulo 351. La segunda transacción. El cielo nocturno estrellado, los callejones oscuros y los sonidos lejanos de los coches siguen igual que antes. Ya estoy aquí. Puedes salir. La voz del joven rompió el silencio, seguida de una risa profunda y magnética. Aún así elegiste venir, Kaminari-kun. Sí. No me sorprende mi decisión. Respondió Kaminari, encogiéndose de hombros mientras miraba a la figura con la capucha negra que emergía de las sombras. Pero a juzgar por el hecho de que se había puesto la armadura dorada de cáncer, eso no era del todo cierto. Después de todo, frente a alguien así, sería imposible decir que no estaba nervioso en absoluto. Habiendo presenciado los niveles de poder de Almighty Wolfram, era fácil imaginar cuán aterrador realmente era el hombre que tenía frente a él. Jejeje, qué listo eres. Dijo All for One con una sonrisa. Yo también creo que soy muy listo. Si no hubiera aparecido esta noche, los profesionales y la policía habrían estado en mi puerta mañana, ¿verdad? Replicó Kaminari con sarcasmo. No es así. Nunca pensé en qué pasaría si no vinieras. Dijo All for One, negando con la cabeza. Porque te conozco muy bien. No querrías renunciar a un don que te hace aún más completo. Kaminari guardó silencio un momento. Respiró hondo y suspiró. En ese caso, vayamos al grano. ¿Qué don es esta vez y cuál es el precio? Este don es diferente al de la última vez. Su usuario original era un investigador senior del país Han. Su habilidad consiste en controlar libremente las corrientes eléctricas circundantes. En cuanto terminó de hablar, All for One soltó una carcajada. Kaminari-kun, ¿puedes liberar algo de electricidad? Permíteme demostrarlo. SSSSSSSSS. Kaminari no dijo nada. Simplemente actuó. Chispas doradas brillaron en su palma extendida, iluminando al instante el oscuro callejón. Mira con atención. Creo que te gustará. Al segundo siguiente, con un sutil gancho de los dedos de su mano derecha, la electricidad en la mano de Kaminari pareció cobrar conciencia, condensándose en una corriente tan espesa como el brazo de un bebé y volando por el aire. Al ver el denso rayo de electricidad que giraba alrededor de All for One, los ojos dorados de Kaminari se encogieron. Inmediatamente se dio cuenta de lo poderoso que era este don. El don se llama control de electricidad. Si bien no permite almacenar y liberar electricidad como tú, es el contrapeso natural a todos los dones de tipo eléctrico. Y entonces, ¿no es una habilidad excelente? All for One lo persuadió, sin dejar de manipular la serpiente eléctrica en el aire. La boca de Kaminari se torció. Tenía que admitir que estaba tentado. Con esto, sus dones serían casi perfectos. Quisiera preguntar, ¿este control eléctrico solo puede manipular la electricidad libre del aire? ¿Qué pasa con las microcorrientes o la electricidad dentro de los cables? Al oír la pregunta, All for One sonrió. Eso es algo que Kaminari-kun tendrá que descubrir por sí mismo. Después de todo, acabo de adquirir este don. De acuerdo. Kaminari asintió y luego preguntó con indiferencia. Dime los términos del trato. Pero déjame decirte algo. No aceptaré nada demasiado extremo. Jejeje, no te preocupes. Yo no pondría a Kaminari-kun en esa situación. Dijo All for One, visiblemente divertido. Le fascinaba el estado actual de Kaminari, un niño inocente que ya se había adentrado en la oscuridad, pero que aún luchaba en su interior. Ansiaba con ansias ver el día en que Kaminari Denki abrazara la oscuridad por completo. La condición es sencilla. Al llegar a tu campamento de entrenamiento, simplemente envía tus coordenadas al mismo número. ¿Qué? Kaminari se quedó atónito. ¿Cómo se enteró del próximo campamento de entrenamiento conjunto? Y entonces se dio cuenta de inmediato que esa condición significaba que estaba planeando algo durante el campamento. ¿Quieres que traicione a Wai y me convierta en tu espía? No lo pienses demasiado. Solo considéralo un intercambio. Dijo All for One, conteniendo la risa. No. Kaminari se negó enojado. Ah, ¿sí? Entonces no quieres el don. Mientras hablaba, corrientes eléctricas surcaron el aire, dando vueltas alrededor de Kaminari como una pitón. Al verlo callarse, All for One continuó. ¿No quieres perfeccionar tus dones? Kaminari permaneció en silencio, pero el destello en sus ojos reveló su conflicto interno. Tras una larga pausa, finalmente preguntó. ¿Qué planeas hacer?
Eso no forma parte del trato. El trato es simple. Te doy el don y ya está. Respondió All for One con calma. Transcurrieron 30 minutos completos. Ninguno de los dos habló. All for One no lo presionó, simplemente escuchó en silencio el latido acelerado de Kaminari. Si pudiera verlo, apuesto a que la cara de este niño se ve increíble ahora mismo. Justo cuando estaba suspirando interiormente, de repente escuchó la voz extremadamente tranquila de Kaminari. ¿Me vas a dar el don ahora o después de que te diga la ubicación? Porque ni siquiera sé dónde me voy a quedar todavía. Jajaja. All for One estalló en carcajadas. Sabía que el chico que tenía delante jamás podría resistir la tentación de perfeccionar sus dones. Mientras esa risa resonaba en el callejón, la expresión de Kaminari se volvió vacía, pero su mirada se volvió más fría. En ese momento, ya no había vuelta atrás. Aunque el hombre había afirmado que no actuaría si Kaminari se negaba, solo un necio lo creería. Desde el momento en que aceptó el primer don, Kaminari ya había caído en sus garras. Incluso sospechó que cuando le fue entregado el físico absorbente de electricidad, había quedado grabado. Quizás había cámaras ocultas. Quizás All for One usó un don para grabar todo el proceso. Así que ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante y estar en alerta máxima durante el campamento de entrenamiento. Especialmente con Kyoka y los demás. Te daré el don ahora. Cuando llegue el momento, solo envíame las coordenadas. Dijo All for One con una sonrisa. ¿No temes que no cumpla mi palabra? Preguntó Kaminari. No lo soy. Porque sé que no sabes cómo traicionarme. Y no te atreverías. Porque eres inteligente, ¿verdad? El rostro de Kaminari se contrajo. Comprendió perfectamente lo que el hombre quería decir. No se trataba de si lo haría o no, sino de que no se atrevía. Porque en este mundo, no se trataba solo de él. Sus padres, Kyoka, Tetsu, todos eran sus vínculos. Ni siquiera podía imaginarse lo que pasaría si alguien como All for One fuera tras ellos. Toda esa confianza abrumadora provenía de la inmensa fuerza de All for One y eso hizo que Kaminari anhelara aún más el poder. Tienes razón. Dame el don. Dijo Kaminari con determinación en los ojos. Al mismo tiempo se juró a sí mismo. Un día, cuando fue lo suficientemente fuerte. Nunca más permitiría que nadie amenazara a las personas que le importaban. Capítulo 352. Quirks. ¿Nuevo nombre? No esperaba que tu gusto fuera tan retorcido. De verdad, estoy impresionado. En un espacio poco iluminado, las únicas fuentes de luz provenían de una pared de más de una docena de monitores brillantes. Un hombre bajo, regordete y calvo, con bata de médico y gafas, estaba de espaldas a la pared de pantallas, sonriendo mientras miraba a All for One, que acababa de entrar. ¿Por qué dices eso? All for One se sentó frente a los monitores y preguntó en tono desconcertado. Claramente ya sabías dónde nos alojábamos, pero aún así hiciste que Kaminari-kun hiciera este numerito de espía. ¿No es eso innecesariamente cruel? Dijo el doctor. Jajaja, solo profundiza el sentimiento de culpa y traición de Kaminari. Eso empezará a alejarlo de los héroes, aunque sea inconscientemente. El ánimo de All for One mejoró al recordar el corazón palpitante de Kaminari Denki. Hacía mucho que no se sentía tan feliz. Así que ese es tu perverso placer manipulando los corazones de la gente. Dijo el doctor con una sonrisa amarga, negando con la cabeza. Después de pasar tanto tiempo con este hombre, había llegado a comprender bastante bien a este supuesto gobernante malvado. A este hombre no le importaban el poder, el dinero ni las mujeres. Lo que más amaba era manipular sistemáticamente los corazones de la gente. Disfrutaba viendo a un cobarde caer en la locura después de recibir un don peligroso. Le encantaba ver a una persona amable, que había perdido su verdadero amor y todo lo demás, caer en la oscuridad y convertirse en un asesino. La razón por la que robó Quirks poderosos y útiles, la razón por la que construyó una organización masiva para gobernar la sociedad fue para jugar con los corazones de las personas como quisiera. Después de todo, solo un poder abrumador le dio la capacidad de hacerlo. Por eso lo llamaban un gobernante malvado. No algo como oscuro, sangriento o aterrador. Kurei Yuto era así, la historia de Shimura era así, y Mitoumi, Wolfram, y ahora, Kaminari Denki. Murmuró el doctor. ¿Y mi hermano, no? All for One sonrió levemente.
No importa que haya pasado tanto tiempo, ya no es un tabú. Pero el corazón humano es algo tan interesante. Sería un desperdicio no jugar con él, incluso después del accidente con All Might. En otro lugar, en una habitación infantil bien iluminada, una niña de 9 años llamada Youmei yacía en la cama, mirando en silencio el teléfono que tenía en la mano. En la pantalla se reproducía un vídeo que había visto innumerables veces. Youmei. Se llama Youmei. Debería estar en la habitación 605 del hospital municipal. Te lo ruego, por favor, sálvala. Youmei. ¿Cuál es su apellido? No tiene apellido. La encontré en la basura hace 5 años y le puse ese nombre. Esperaba que pudiera elegir su propio apellido cuando creciera. El apellido de un vagabundo como yo no es bueno, realmente no es bueno. En ese momento, los ojos de la niña no contenían lágrimas porque ya las había llorado todas. ¿Qué podría ser malo, Tomomi? Me encanta el apellido Imuro. A mí también me gusta el nombre Tomomi. Murmuró para sí misma, como siempre. Inmediatamente después, la pantalla mostró un montón de escombros humeantes y carbonizados que eran el cuerpo de su padre adoptivo, Kento Imuro. En un instante, la tristeza en los ojos de la niña se transformó en odio. Kaminari Denki, hombre de la cuerda, Mignit. Curiosamente, había algo o alguien que parecía pasar por alto mientras apretaba los dientes y lo nombraba. Al mismo tiempo, en la ciudad de Saitama, Kaminari ya había regresado a casa. Pero en lugar de ir a su habitación a descansar, subió directamente al piso superior. Bebe. 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 Bu. Una respiración agitada resonaba en el aire. El chico rubio, sin camisa, empujaba una máquina de pesas con su cuerpo musculoso. A juzgar por su sudor, llevaba un buen rato entrenando. Ya eran las 23:36. Tras reunirse con All for One, se sintió extremadamente agobiado e inquieto. En lugar de probar nuevos dones, optó por desahogarse mediante un entrenamiento intenso. ¿Cómo describir este sentimiento? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero en el fondo, seguía diciéndome a mí mismo que si tuviera que tomar la decisión nuevamente, lo haría de todos modos. No solo porque no tenía otra opción, sino porque quería. Sin embargo, como alguien que recibió una educación adecuada, también se sentía increíblemente egoísta. Para cumplir sus propios deseos, arrastró a Kyoka, Tetsu, Momo y los demás a una situación peligrosa. En su corazón cada persona tenía un peso diferente. Primero fueron sus padres. Luego Kyoka, Tetsu y Momo. Luego llegaron Bakugo y Tokoyami, que acababan de unirse a la banda. Y por último, todos los demás honestamente, si Kyoka, Tetsu y Momo no hubieran estado involucrados esta vez, no se sentiría tan miserable como ahora. Porque para él, había una diferencia entre compañeros de clase y verdaderos compañeros. En cuanto a Bakugo y Tokoyami, bueno, acababan de unirse. Aún no se habían ganado un lugar en ese nivel. Era una persona egoísta. Alguien que no amaba profundamente. Jajaja. Sus brazos estaban doloridos y exhaustos, por lo que Kaminari se detuvo lentamente, empapado en sudor, y se desplomó en una silla roja, exhalando profundamente. De todas formas, ya está hecho. Solo puedo afrontarlo. Murmuró, mirando las gotas de sudor que le caían de la rubia cabellera. Tras un entrenamiento tan intenso, el peso de su pecho finalmente se alivió un poco. Se levantó y caminó hacia un espacio abierto, listo para examinar los dones recién adquiridos. Permaneció en silencio durante 2 minutos, dejando que su cuerpo se enfriara, luego activó sus dones, aprovechando la electricidad de su cuerpo. SSSSSSSS. Corrientes doradas pronto comenzaron a emerger de su sudoroso torso. Al instante siguiente, las corrientes se concentraron solas y flotaron frente a él. Este sentimiento. Se dio cuenta de que controlar las corrientes se había vuelto increíblemente fácil. Lo que antes requería concentración ahora respondía a su voluntad casi al instante. Mira estas densas corrientes, como serpientes o pitones, que serpenteaban libremente por el aire. A veces se convertían en un pájaro de trueno. Otras veces, se dividían en docenas de lanzas de relámpagos tan finas como agujas. Con el tiempo, se transformaron en un dragón de trueno dorado muy realista, con escamas detalladas, que giraba lentamente alrededor de Kaminari. Incluso los bigotes parecían reales. Así que eso es todo.
El microcontrol que he entrenado durante más de una década me ha otorgado una precisión increíble en esto. Control de corriente. Kaminari rió entre dientes, y la frustración que le quedaba finalmente comenzó a disiparse. Capucha Negra nunca había entrenado esta habilidad, así que solo podía usarla rudimentariamente. Pero Kaminari la manejaba como una obra de arte. Según lo dicho, los dones recién adquiridos comienzan en su estado original de despertar, como cuando alguien los desarrolla por primera vez alrededor de los 4 años. Tardarán unos días en desarrollarse y alcanzar mi condición física. Entonces, hoy probemos el límite superior de este estado inicial. Mañana trabajaré en pruebas de control más profundas. Kaminari probablemente ni siquiera se había dado cuenta en ese momento. No tenía pensamientos negativos. Simplemente disfrutaba de la alegría de volverse más fuerte. Mis dones están impecables ahora. Debería encontrar el momento de darle un nuevo nombre. Electrificación. Suena demasiado flojo. Capítulo 353. La vacilación de Kaminari. Al día siguiente, por la tarde. Estallido. ¿Qué hace ese niño con los fardos? La mujer sentada en el sofá abrazó a Leib y le habló con curiosidad mientras la puerta se cerraba. Dentro del ascensor, Kaminari, habiendo terminado su rutina diaria de jogging matutino, repaso de electromagnetismo y entrenamiento de fuerza, observó en silencio cómo cambiaban los números de los pisos. Se dirigía a la azotea. La sala de entrenamiento era demasiado pequeña para sus propósitos. La noche anterior, había probado el alcance controlable de su nuevo don. Medía aproximadamente 40 metros. Esos 40 metros se referían al diámetro con él en el centro, incluyendo la altura. Esto llevó a Kaminari a sospechar que la razón de conversión podría ser algo así como: un año de edad equivale a 10 metros. En cuanto al diámetro, la sala de entrenamiento estaba bien. Pero para las pruebas de altitud, era insuficiente. Al fin y al cabo, 40 metros equivalían a la altura de un edificio de 15 pisos. Así que la azotea era la mejor opción. Normalmente, la azotea estaba cerrada para evitar que la gente la usara para suicidarse, pero bueno, él había adquirido los derechos de gestión total de todo el complejo de edificios. Hacer clic. Tan pronto como ingresó el código, la cerradura electrónica se abrió con un clic y Kaminari pronto llegó solo a la azotea vacía, donde el viento era fuerte. Comencemos. Después de escanear el área y mirar hacia el cielo azul claro, Kaminari arrojó la Pokéball desde su cintura al aire. Estallido. Con un destello de luz blanca, apareció un pájaro de 2 metros de altura con alas doradas y puntiagudas. Sus ojos estaban rodeados de anillos negros y tenía un pico largo, afilado y anaranjado. Zapdos. Él realmente es genial, ¿eh? Al ver a Zapdos gritar con orgullo al cielo, Kaminari rió con interés, aunque el sonido se le quedó un poco atascado en la garganta. Luego, miró el brazalete dorado en su muñeca derecha. Pikachu, sal también. Tan pronto como lo dijo, su traje de batalla mejorado con la nanotecnología de alta precisión de Island emitió una suave luz dorada, se transformó en Pikachu. Y cayó al suelo. Bien, ustedes dos me van a dar una descarga eléctrica en un momento. Mantengan la salida a 100.000 voltios. Kaminari les sonrió. Todo estaba listo. Kaminari respiró hondo y se preparó para las consecuencias. Pronto, los dos Pokémon creados con la tecnología más avanzada del mundo lanzaron sus ataques. Zapdos. Pica. Grieta. Dos densas corrientes doradas surgieron a gran velocidad, una desde arriba y otra desde la derecha. Pero cuando Kaminari levantó ligeramente la mano derecha, las corrientes se detuvieron en el aire. Cualquier otra persona que esté mirando podría fruncir el ceño inconscientemente. Esta fue una reacción natural cuando algo que se mueve a gran velocidad se detiene de repente. Blacko tenía razón, este Kirk realmente es el contrapunto natural a todos los Quirks basados en electricidad. Mientras experimentaba con las dos corrientes, Kaminari reflexionó sobre el potencial de esta nueva habilidad. En general, le resultó muy cómoda de usar. En el pasado, se había esforzado mucho por ampliar su alcance de ataque. Técnicas como el supercañón de Riel, el rugido del dragón del trueno y, posteriormente, la espada Ame no Murakumo surgieron de esos esfuerzos. Pero esos eran los resultados de sus refinadas habilidades de micromanipulación.
Este nuevo don le permitía crear sin esfuerzo efectos para los que antes se había entrenado con esmero, superando con creces sus expectativas. Puede que el trabajo duro no sea inferior al talento, pero definitivamente no es tan fácil como tener talento. Así se sentía Kaminari ahora. En cuanto al Kirk, aunque el título enemigo natural de todos los Quirks de tipo rayo sonaba impresionante, en realidad tenía un valor limitado. Desde un punto de vista de combate puro, si no te enfrentabas a un oponente basado en electricidad, la utilidad del Kirk era cuestionable. Después de todo, ¿cuántas veces hay corriente expuesta flotando en el aire para que él la controle? Lo había probado la noche anterior y confirmó que no podía extraer electricidad de cables ni baterías por el aire. Así que, a diferencia de algunos personajes basados en la electricidad, no podía controlar libremente la red eléctrica de toda una ciudad. Por eso, tanto All For One como Kaminari creían que este don era el más adecuado para él. Podía recargarse manual o automáticamente, almacenar electricidad en su cuerpo e incluso generarla libremente. Con esto, el Kirk no tenía ninguna desventaja obvia cuando se trataba de depender de electricidad externa. Zapdos, vuelve a bajar. Por orden de Kaminari, Zapdos aterrizó junto a Pikachu. Al mismo tiempo, las dos corrientes flotantes se unieron bajo el control de Kaminari y se transformaron en la forma de un pájaro de trueno, volando hacia arriba. Pikachu, calcula la altura y muestra los datos. Pika. Pronto, una pantalla de luz se proyectó desde los ojos de Pikachu, mostrando un flujo de números azules que cambiaban rápidamente. 12 metros, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 34 metros, 38 metros, 42 metros, 48 metros, 53 metros. Cuando Kaminari sintió que había perdido el control de la corriente, ignoró al pájaro de trueno que se dispersaba en el aire y centró su atención en la pantalla. 63 metros. Parece que el don se está adaptando bien. En unos días, considerando mi edad de 15 años, el alcance debería alcanzar al menos 150 metros. La razón por la que dijo al menos fue porque su cuerpo había recibido mucho entrenamiento físico. Como se mencionó, los dones, al igual que los órganos, podían mejorarse con el entrenamiento, pero se debilitaban con el descuido a largo plazo. Quizás 200 metros. Eso ya está fuera de mi campo de visión. Por muy lejos que alcance el don, si no lo veo, probablemente no pueda controlarlo, ¿verdad? Supuso con incertidumbre. Aún no podía probar esa teoría, por lo que tendría que esperar hasta que el Kirk se adaptara completamente a su cuerpo actual. Ahora que tengo una comprensión general del don, empecemos a desarrollar algunas técnicas. Los ojos de Kaminari se iluminaron de emoción al pensar que lo que ardía en su interior era el fuego de la juventud. Para empezar, debería poder recrear las técnicas básicas de Enel, el dios del trueno. Muy bien. Vamos, Thunderbird. Grieta. A continuación, bestia del trueno. Grieta. Jajaja, ahora a por el brontosaurio. Kaminari se había absorto por completo en el momento y finalmente gritó un nombre ridículo. Y por último. Thor. Auge. Liberó toda la electricidad que le quedaba en el cuerpo y la condensó en un hombre gordo de 4 a 5 metros de altura sobre su cabeza. La forma era idéntica a la transformación de Enel en el dios del trueno, ambos con aspecto de luchador de sumo. Excepto que no era un gordo azul, sino un gordo dorado. Parecía más bien la forma transformada de Sengoku el Buda. Kaminari dispersó al pájaro del trueno y a la bestia del trueno, luego miró al dragón del trueno y al dios del trueno chocando en el aire con una amplia sonrisa. Fue como ver a dos usuarios de la fruta del trueno en combate. Los efectos de sonido eran satisfactorios y los visuales, impresionantes. Pero la potencia sigue siendo demasiado débil. No se compara con los cientos de millones de voltios de Enel. Suspiró. El dragón del trueno está bien, pero ¿no debería este Thor tener un aspecto diferente? O sea, yo soy yo, y Enel es Enel. ¿Por qué se parecen? Y también está el tema de renombrar este don. Kaminari miró el sol y las nubes, sumido en sus pensamientos. Si le cambio el nombre, tendré que informar sobre las recién descubiertas capacidades de absorción de energía y control remoto de energía. Eso es básicamente revelar todas mis cartas. Por ejemplo, Wan lo descubrirá de inmediato. Por alguna razón, sentía que Wan no debía comprenderlo del todo.
Actualmente, además de All for One, el mundo exterior debería seguir creyendo que mi don requiere carga manual. Creen que la energía de mi cuerpo es fija y no cambia, por mucho que la use. Pensando en eso, Kaminari cerró lentamente los ojos y murmuró para sí mismo. Eso podría no ser malo. Capítulo 354. La llamada de Momo. En verdad, no estaba considerando seriamente cambiarse al lado de All for One en este momento, pero inconscientemente seguía siendo cauteloso con Wa. Quizás eso sea simplemente la naturaleza humana. Especialmente en lo que respecta al don de absorción de electricidad. Objetivamente hablando, no mejoró su habilidad general tanto como el control de electricidad. Pero tuvo que admitir que era una excelente carta de triunfo oculta. Piénsalo. ¿Qué pasaría si la energía de un oponente se estuviera agotando, pero aún le quedara media carga de reserva? Por eso Kaminari decidió no cambiarle el nombre a su don por ahora. Y en los próximos días, incluso si se descubriera el control de electricidad, nadie debía enterarse del físico absorbente de electricidad. En cuanto al control de la electricidad, fue bastante fácil de explicar. Simplemente podía decir que había logrado un gran avance en la micromanipulación de la corriente. El único problema era que no había garantías en este mundo. Si alguien supiera la verdad, podría usarla para amenazarlo. Necesitaré encontrar una oportunidad para lidiar con ese tipo de la capucha negra. Con este peligroso pensamiento en mente, Kaminari cerró lentamente los ojos mientras yacía en la cama. Mañana tomaría fotos promocionales para Nabonir. Pasó la noche y volvió a amanecer. Lo del día anterior estaba hecho. La vida de hoy continuaba, y el futuro acabaría convirtiéndose en presente. Después de completar los conceptos básicos de trote matutino, tutoría y entrenamiento, Kaminari, bajo la guía del secretario Arai, viajó en un automóvil ejecutivo negro a la sede japonesa de Nabonir. Durante las siguientes horas, estuvo a merced de maquilladores, estilistas y fotógrafos, cambiando de ropa tras ropa, haciendo pose tras pose, tomándose fotos al lado de varios autos deportivos de lujo. Sinceramente, aparte de la novedad inicial, el resto fue bastante aburrido e incluso un poco cansado. Pero le encantó. Después de todo, este estilo de vida de celebridad era algo que jamás habría podido lograr en su vida anterior, ni siquiera rezando día y noche. Ahora que tenía la oportunidad de experimentarlo, por supuesto que lo disfrutaría al máximo. De hecho, no era toda la razón por la que había practicado el piano, versionado canciones y formado una banda desde la infancia simplemente para convertirse en una estrella en esta vida. Así que ya no tenía pretensiones. Aceptó tanto la alegría como el cansancio que acompañaban a su éxito ganado con tanto esfuerzo. Kaminari-kun. Justo cuando Kaminari estaba a punto de regresar a casa después del trabajo, el gerente general, Ishimatsu, el mismo que había conocido en casa antes, se le acercó. Hola. Lo saludó cortésmente y luego preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Ya está listo el abejorro? Jejeje, parece que Kaminari-kun está un poco impaciente. Pero sí, llegará pronto. Tu Bumblebee será transportado por aire desde... pasado mañana. Tendremos que sacar algunas fotos promocionales con él entonces. Respondió Ishimatsu con una sonrisa. ¿Tan rápido? Kaminari estaba realmente sorprendido. Pensó que tardaría al menos 1 o 2 semanas. Bueno, el diseño de la apariencia ya estaba finalizado. Un equipo profesional se encargó del resto de la configuración. El ensamblaje final no tarda mucho. ¿Y qué te trae por aquí? Bueno, nos estábamos preguntando. Dado que eres un cantautor muy conocido, ¿podrías escribir una canción para la campaña? De hecho, Nabonir inicialmente había contactado con otras compañías musicales y artistas conocidos. Pero durante una reunión, alguien sugirió que Kaminari Denki también debería intentarlo, ya que sería un excelente gancho de marketing. Así que decidieron invitarlos. El resultado final dependería de la calidad de las canciones. Una canción. Kaminari se quedó atónito por un momento, luego bajó la cabeza, pensativo. Claro que no le preocupaba no poder escribir una canción. Solo intentaba recordar qué canciones existentes podrían encajar. Al final, no se atrevió a improvisar una composición espectacular para asombrar a todos en Nabonir. En cambio, simplemente aceptó pensarlo y prometió contactarnos si se le ocurría algo. Una canción sobre coches deportivos.
Sentado en el asiento trasero, Kaminari no prestaba atención al secretario Arai, que conducía. Su mente seguía en la idea. Las primeras canciones que le vinieron a la mente fueron las de la serie Rápidos y Furiosos. En cuanto a las canciones insertadas, bueno, no las recordaba bien. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que, aunque esas canciones temáticas eran perfectas para el tema de los autos deportivos, no le convenían. ¿Qué significa eso? Básicamente, las letras de esas canciones eran demasiado adultas y maduras. A cualquiera le costaría creer que las escribió una quinceañera. No podía hacer mucho al respecto. Rápidos y Furiosos era una franquicia madura, así que necesitaba pensar en otro ángulo. De repente, los ojos de Kaminari se iluminaron. Espera, por la abeja. Recordó una canción inglesa llamada Back to Life, que había sido el tema principal de la película Bumblebee. Porque te estoy devolviendo la vida. Nuestro amor es suficiente. Trascendiéndonos a través del espacio. Se mantiene. Nos mantiene a ti y a mí entrelazados. El secretario Arai, concentrado en la carretera, oyó de repente una extraña pero hermosa canción inglesa tarareada suavemente. Inconscientemente, miró por el retrovisor. Efectivamente, era Kaminari quien tarareaba en voz baja. Arai lo elogió en secreto. Este chico tenía tanto talento que podía sonar bien incluso tarareando discretamente. Al mismo tiempo, Kaminari estaba cada vez más satisfecho con la canción. No solo la melodía era genial, sino que la letra también parecía describir el vínculo entre el hombre y la máquina. Incluso tocaba temas como los sueños, la recuperación de la confianza y la renovación. Definitivamente podría funcionar como tema para una campaña de autos deportivos o incluso simplemente como el tema de Bumblebee. Esa es. En cuanto a la cantante, me pregunto que también habla inglés Kyoka. Kaminari pensó un momento y decidió preguntarle a Kyoka si quería cantarla cuando llegara a casa. En ese momento, sonó su teléfono, con el familiar tono de Railgun. Miró la pantalla y vio que quien llamaba era Momo. ¿Qué pasa? Kaminari, tengo algo muy importante que hablar contigo. En privado. ¿Tienes tiempo ahora mismo? Kaminari se sorprendió. Era la primera vez que oía a Momo tan seria. Ni siquiera cuando había matado a alguien y la habían atrapado, había sonado tan nerviosa. No estoy en casa ahora mismo, pero voy de regreso. ¿Dónde estás? Estoy en camino a tu casa. Capítulo 355. La pijamada en el bosque comienza. Como se esperaba de Sensei. En el bar subterráneo poco iluminado, Davi estaba recostado sobre el mostrador, jugando perezosamente con una torre de cartas de póker. Por mucho que investigue, no logro entender a dónde se dirigen esos tipos. Sin embargo, él lo descubrió con tanta facilidad. Mientras hablaba, colocó con cuidado una carta de picas encima. En efecto. Tener a esos nuevos reclutas de guardia fue muy útil. Dijo Kurohiri mientras limpiaba una interminable serie de copas detrás de la barra. TCH, da igual. Mostaza derribó deliberadamente la torre de cartas que tanto tiempo le había costado construir y se incorporó con expresión despreocupada. En ese momento, la puerta del bar se abrió y el señor Compres, que hacía tiempo que no aparecía, entró con un cigarrillo colgando de la boca. Recibimos un mensaje del sindicato. La entrega se realizará mañana por la mañana. Aunque parece que fue apresurada. No es muy bonita, pero la calidad es sin duda sólida. Aprecio mucho tu esfuerzo esta vez. Disculpa las molestias. Dijo Kurohiri con sinceridad. Jaja, Shigaraki-kun, ¿sabes por qué el sindicato aceptó tu ridícula petición? Preguntó Jiran, quitándose el cigarrillo de los labios. Es porque todos están esperando a ver qué harás, 01. La Liga de Villanos. Las actividades recientes han agitado las sombras y la gente escondida está empezando a perder la paciencia. Y cuando llegue el momento, incluso gente como nosotros podrá disfrutar de la luz. Sonrió, levantando la mano que sostenía el cigarrillo con entusiasmo. Entre el humo ascendente, le pareció ver una oleada de órdenes. Era su sexto sentido como empresario y la principal razón por la que estaba dispuesto a trabajar tan duro por la liga. No te preocupes. Pronto te sentirás abrumado. Dijo Shigaraki en voz baja, con la mirada fija en la barra. Jaja, entonces esperaré y traeré el fuego. Dijo Compres con entusiasmo, volviendo a meterse el cigarrillo en la boca.
Gracias por su preferencia. Regresaré a esperar los grandes titulares en las noticias. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta del bar tras él y dejando el olor a humo en el aire. Shigaraki no lo miró ni una sola vez. Sus ojos permanecían fijos en las cartas de póker esparcidas por la barra mientras murmuraba. El destino, los peones, la presa. Todo está en su lugar. Que empiece la partida. Kurohiri continuó puliendo la copa mientras miraba la foto medio cubierta debajo de la pila de cartas de póker. Todavía no puedo olvidarlo. A estas alturas, habían pasado 2 semanas desde que Kaminari y Momo tuvieron su conversación seria. Los detalles eran demasiado peligrosos y delicados para detallarlos. Durante este periodo, sin embargo, su entrenamiento había empezado a dar frutos. Su físico había mejorado notablemente. Músculos más fuertes, abdominales más definidos, mayor fuerza en los brazos y un mejor estado físico general. En cuanto a sus dones, el recién adquirido control de electricidad se había adaptado completamente a su cuerpo, y su alcance se había expandido hasta los esperados 200 metros. Lo mismo ocurrió con la absorción de electricidad física. Actualmente, podía generar 5 millones de voltios de electricidad en 6 horas y 10 millones de voltios en 12 horas. En cuanto a su capacidad básica para almacenar electricidad, el límite superior había llegado a unos 7 millones de voltios, todavía un poco por debajo de su primer objetivo, 10 millones de unidades. Hoy era el tan esperado viaje a los dormitorios. Tras recibir la notificación, los alumnos y profesores de la clase 1A se reunieron en la Academia UA. Faltaban 10 minutos para la hora señalada, las 10. Solo quedan Kaminari y Tetsu. Hiro-san, ¿ya los contactaste? Preguntó el delegado de la clase, Ida, mientras miraba su reloj. Dijeron que ya habían llegado a Shizuoka y que llegarían a tiempo. Kyoka dejó el teléfono y asintió. Qué bien. Así nadie llegará tarde a nuestra primera pijamada. Dijo Ida con una sonrisa seria. Hablando de coches, ¿habéis visto los anuncios, verdad? Preguntó Asido alegremente con su ropa informal. Sí, las promociones de Kaminari para Nabonir han estado apareciendo por todas partes en televisión y en línea. No te las puedes perder. Dijo Ojiro, de pie junto a Agakure. Y la canción Back to Life, con Kyoka como vocalista principal, es increíble. Me encanta. Añadió Asui, mirándola y elogiándola. Gracias. Respondió Kyoka con una sonrisa avergonzada. ¡Qué envidia! Si sigue así, podría llegar a lo más alto de la lista de héroes profesionales en su primer mes tras graduarse. Dijo Kirishima, rascándose el pelo rojo. TCH, los rankings no se basan solo en la popularidad. Murmuró Bakugo, sin querer callarse. Puede que sea cierto, pero he oído que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes planea poner más énfasis en el atractivo público de ahora en adelante. Añadió Momo en voz baja, uniéndose a la conversación. En ese momento, Uraraka, que estaba junto a Midoriya, pareció oír algo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Kyoka, con el oído más agudo, alertó rápidamente al grupo. Es un deportivo. Kaminari y los demás están aquí. Todos se giraron a mirar. Efectivamente, un elegante deportivo de carrocería amarilla y franjas negras de carrera se dirigía lentamente hacia ellos, manteniendo claramente una velocidad baja en la ciudad. Es Bumblebee. Gritó Mineta emocionado, casi saltando de alegría. Llevaba días siguiendo este coche en internet y por fin lo veía en persona. Dios mío. ¿Es necesario ir corriendo para allá? Preguntó Zero, viendo a Mineta alejarse trotando, emocionado. Espera, ¿no solo le interesan esas cosas? ¿Cuándo empezó a gustarle los coches? Preguntó Asido, confundido. Debe haber alguna historia desconocida. Dijo Tokoyami con misterio. Mientras tanto, el Bumblebee se detuvo frente a la puerta de héroes. Al salir Kaminari y Tetsu del asiento trasero, vieron a Mineta con la cara pegada al capó, con una expresión de pura felicidad. ¡Qué feliz estoy! Este es el lugar donde esas sensuales modelos de auto se tocaron, se apoyaron, e incluso quizás se sentaron. Kaminari y Tetsu lo miraron en silencio, con los ojos ensombrecidos. Compartieron un pensamiento silencioso en perfecta sincronía. Él realmente es digno del título. Encarnación de la lujuria 17º. Haciendo honor a su nombre. Señor, me despido.
El chofer trajeado salió respetuosamente y se dirigió a Kaminari. De acuerdo. Solo llega a tiempo para la recogida. Kaminari asintió. Con el permiso, el conductor regresó al deportivo y se marchó, mientras Mineta observaba con lágrimas en los ojos. Vamos. Rió Tetsutetsu. Sí. Veamos qué tipo de alojamiento tiene Eroero. Nadie notó el destello en los ojos de Kaminari mientras miraba hacia la puerta de Eroero. Ahora que están todos aquí, vámonos. Aizawa, que había permanecido en silencio frente al autobús, gritó cuando Kaminari y Tetsutetsu se acercaron. El primer semestre terminó y estamos en vacaciones de verano. Pero para quienes aspiran a convertirse en héroes profesionales, no hay tiempo para relajarse. De entrenamiento en el bosque, espero que se esfuercen al máximo. Con la mentalidad de progreso incesante que es, Plus Ultra. Sí. Gritó toda la clase 1, al unísono, formando una fila ordenada para una foto grupal. Al escuchar el discurso de Aizawa, Kaminari pensó. ¿Un bosque, eh? Suena remoto y deshabitado. Solo espero que la seguridad de la UA esté a la altura, porque esta vez seguro que algo va a pasar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.